La migración ha sido una constante y una costumbre a través de la historia. Las naciones más ricas del mundo lo son porque contaron con millones de migrantes de distintas partes del mundo. La nación más rica y poderosa del planeta fue construida por migrantes. Ahora bien, hoy tenemos en el mundo continentes que se quedaron atrapados en un subdesarrollo político ofensivo debido a su incompetencia y su corrupción, debido a la indiferencia de sus élites. El desarrollo toma tiempo y mucho trabajo. El problema hoy es que hay naciones de estas que se quedaron atrás, de las que demasiados millones de seres humanos quieren emigrar, principalmente a Estados Unidos. Para conversar sobre el drama que es la migración y el momento que vivimos, tengo el gusto de presentarles a Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano en Washington, D.C., reconocido testigo ante el Congreso de Estados Unidos y orador en Naciones Unidas. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. El ruido es grande, el miedo de los sin papeles mayor. Los primeros datos que estamos viendo indican que el número de deportados de Estados Unidos es el mismo que en el gobierno anterior. ¿Están siendo más selectivos para deportar delincuentes y criminales? ¿Estamos viendo un espectáculo o esto se pondrá muy serio y veremos cientos de aviones militares saliendo de Estados Unidos cargados de migrantes sin papeles? Muchas gracias, Dionisio. Yo creo que es una combinación de todos los elementos que planteas. Hay un espectáculo que es parte de la estrategia populista de decir estoy cumpliendo con lo prometido. Y en ese sentido, pues 500 deportados es el promedio que se ha producido históricamente. Sin embargo, hay una meta que es exceder el tope que ha existido, que era de 450,000 deportados en un año durante la época de Obama. Y la propuesta que tiene el gobierno ahorita es llegar hasta los 1,000 deportados diarios, es decir, sobrepasar casi el 500,000 de personas. Los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a la economía estadounidense. Por ejemplo, en 2022 aportaron 96.700 millones de dólares en ingresos fiscales al gobierno. Además, los trabajadores indocumentados representan el 25% de los empleos agrícolas, el 19% en el sector de mantenimiento y el 17% en la construcción, entre otros. ¿Cuáles serán los efectos en la economía de Estados Unidos si las deportaciones de migrantes indocumentados, como ya decías, son masivas? Bueno, es un efecto completamente contradictorio frente a un proceso en donde el actual presidente quiere introducir tarifas, en donde necesitarías más bien mayor competitividad y una mano de obra barata que te resolvería inversiones en construcción, en la economía hospitalaria. Entonces sí, tendría un efecto en encarecer el costo de vida del país. Ya recibí 2 memes sobre el tema. En el primero aparece el presidente Trump jugando al golf y cuando pregunta por el caddy, el que le carga el equipo, su asistente le responde: "Usted lo deportó, presidente". Y el otro es un TikTok donde salen cientos de migrantes indocumentados, obviamente latinos, trabajando en una operación agrícola intensa con un nivel de eficiencia y rapidez admirables. Y hacen esta pregunta en texto: ¿será que los gringos lo querrán hacer igual? ¿A dónde va esto realmente, Manuel? Yo creo que va a una contradicción en términos prácticos porque lo que estás haciendo con una mano lo estás deshaciendo con la otra. Fundamentalmente, el gobierno actual está compuesto como por 3 diferentes grupos: un grupo ideológico, el Proyecto 2025, el Partido Republicano y los republicanos más pragmáticos. Y creo que no hay una coincidencia de intereses. El grupo 2025 está prevaleciendo en este momento, pero toda vez que se empiecen a ver las consecuencias contradictorias, como la suspensión de la ayuda externa, por ejemplo, que beneficia también a muchos republicanos y constituyentes republicanos, se van a tener que echar para atrás muchas de las medidas, pero esto es realmente contraproducente en términos generales. Ya. El Pentágono anunció el despliegue de 1.500 soldados en la frontera sur de Estados Unidos que se sumarán a los 2.500 efectivos ya presentes, representando un aumento del 60% en las tropas de la zona. ¿Es esta medida efectiva y suficiente para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos? ¿Qué otras medidas migratorias podemos esperar y a qué extremos puede llegar la administración Trump para detener la migración ilegal? Mira, yo creo que hay un extremo ya de por sí. Toda la estrategia
de fortalecer la frontera, construyendo o reconstruyendo el muro, de poner aviones a disposición en la frontera para sacar gente lo más rápido posible, de hasta tratar de evitar que una persona nacida en Estados Unidos no logre tener su ciudadanía. Hay diferentes elementos de parte de esta radicalización política que existe. Entonces, la meta realmente es bastante amplia. Las consecuencias son serias. Yo creo que no se está visorando bien en qué dirección van las cosas. Es cierto que en algunas ciudades de Estados Unidos se formaron bandas de delincuentes muy peligrosas formadas por migrantes ilegales. ¿Podrán las agencias de seguridad identificar y capturar para deportación a esos delincuentes brevemente? Sí, en algunos casos es muy posible. Estas bandas existen desde los años 80. Las bandas salvadoreñas, la Mara Salvatrucha, por ejemplo, fue creada en Pico Union, en Los Ángeles. No fue una cuestión creada en El Salvador. Nosotros exportamos criminales, no importamos criminales. Y pues ahora se están viendo las consecuencias. En algunos casos sí, son personas que se van a detectar y se van a devolver. Yo creo que son algunos que están cumpliendo sus condenas, pero en general, más del 99% de los migrantes indocumentados son personas sin un crimen establecido. Son personas que han venido a trabajar 12, 16 horas diarias. Ya. La migración tiene doble impacto positivo para el migrante que va a trabajar. Consigue trabajo en la economía americana y envía remesas. Las deportaciones masivas afectarán la economía americana por un lado y la caída en remesas afectará a las economías en América Latina. Y no olvidemos el drama humano. Brevemente, Manuel, ¿sería posible legalizar a los millones de migrantes, que son la mayoría gente buena y trabajadora, que suman a la economía americana y mandan remesas a sus países? O sea, un gana-gana. Yo creo que sí. Y una perspectiva, un presidente como el señor Trump debería haber realmente el ganar-ganar mediante básicamente legalizando a las personas, cobrándole una multa. Por cada año que has estado en el país vas a pagar una cantidad equivalente al ingreso, como si estuvieras pagando todos los impuestos que no has pagado. Y eso pues al final termina contribuyendo más al Estado federal. Vamos a ver, hay oportunidades, ojalá sean creativos. Para terminar, Manuel, actualmente 40 dictaduras en el mundo generan el 35% de la migración internacional. La mayoría de estos migrantes buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué medidas de política exterior más efectivas podría implementar el gobierno de Estados Unidos para abordar las causas internas de la migración, especialmente en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela? Bueno, hay muchas medidas. Las sanciones es una, la revisión de los acuerdos de libre comercio y de relaciones comerciales es otra, la puesta en lista negra a empresas que son cómplices con los regímenes autocráticos es otra, la presión internacional diplomática de diferentes foros es otra, la eliminación de la ayuda multilateral a dictaduras es otra medida. Hay una serie de elementos que se pueden implementar. Manuel, y en el caso de Venezuela, y para terminar con un sí o con un no, como todo lo que mencionaste en Venezuela no ha funcionado, ¿una intervención militar? No. Ok. La historia nos enseña que no importa lo difícil que sea la migración irregular, será siempre un factor en la vida de las naciones. Lo que está claro es que los países que no funcionan y expulsan a su gente tienen que hacer las tareas pendientes. Manuel, gracias por tu tiempo.